¿Estáis allí? Efesios 1:3 dice la palabra de Dios así, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bendita su palabra. Si yo preguntara así a bote pronto aquí, ahora mismo así, en frío, ¿tú con qué te has quedado? Tú dirías, bueno, yo me he quedado a lo mejor con esto, pero ¿te has enterado de algo? Y la mayoría diríamos, yo no me he enterado de nada. Porque Efesios empieza a hablar de una forma, en un orden espiritual, que tienes que pasar muchas veces por esto, para cogerlo en su sustancia. Entonces yo quiero que nosotros podamos en esta mañana, de alguna forma aquí, las tinieblas, ¿saben dónde se pegan? Se acumulan aquí. No están revoloteando por ahí, están aquí. Aquí es donde Dios ilumina nuestro entendimiento para disipar las tinieblas y desarrollar nuestra capacidad de comprensión. Conforme vamos comprendiendo, la luz va aumentando en su intensidad y las tinieblas van retrocediendo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo cuando te hace comprender la palabra. Él no tira la palabra a tu alrededor como si la palabra fuera una protección espiritual y eso actúa sobre ti y tú no. Te habla aquí, a tu hombre interior, y te renueva en el espíritu de ¿qué? De tu mente. Ahí te mete el alimento, en esa nueva creación. Cada uno de nosotros somos nueva criatura en Jesucristo. Una creación que glorifica a Dios y una creación que ha sido forjada y fraguada en la persona de Cristo, donde esa creación ha sido tentado en todo, pero no ha pecado en nada. Ha agradado a Dios en todos los niveles de la exigencia de la santidad de Dios por causa de su justicia y ha vencido
Ha vencido el pecado, ha vencido los demonios, ha vencido la tentación de la carne y ha vencido en todos los niveles. Y esa creación, entonces Dios la tiene que honrar con una herencia y con un testimonio. Eso es lo que nosotros conocemos hoy. Bueno, no lo conocemos como tal, pero eso es la iglesia. La iglesia es Dios honrando a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es la extensión de Jesucristo. Es la que proyecta la imagen de Cristo. ¿Sabes lo que es un proyector? Algo que tira imágenes. Y tú cuando ves una película, tú no miras el proyector. Ah, ¿cómo no? Tú miras donde se tira la proyección. Puede ser una pared, una cortina, una manta, donde sea, pero tú no estás mirando el proyector. De la misma forma, la gente no ve a Cristo porque Cristo ha resucitado entre los muertos y como tal Él es invisible y tiene su espíritu aquí. Pero ¿cuál es el proyector? ¿Dónde se está lanzando esa imagen a través del proyector? En la iglesia. La iglesia es la que verbaliza la imagen. Y en la iglesia la gente ve a Cristo. Tú eres parte de esa iglesia. Y yo también. ¿De acuerdo? Tema: el propósito eterno. Muchas cosas nosotros las medimos y las hablamos, pero pocas veces las sometemos al propósito eterno de Dios. Tenemos que ampliar y meterle más expansión a lo que Dios nos ha dado. ¿Hacia dónde yo me camino? ¿Cuál es mi tope? ¿A dónde tiene que llegar mi visión? ¿A dónde tiene que llegar? Al propósito eterno de Dios. Ahí lo dice, que Dios, Él asimismo, en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios tiene un propósito. Y este propósito tiene un carácter, es eterno. Dentro de ese propósito estás tú incluido y yo también. Como parte de ese propósito es la iglesia de Cristo. ¿Vale? En ese propósito te han incluido a ti. Antes de que el mundo se fundara. Si tú estas cosas las pierdes de vista, luego no te encajan las situaciones que te van aconteciendo en tu diario vivir, porque no las sometes al propósito eterno de Dios. ¿Cuántas veces se dice, hermano, todas las cosas ayudan a bien? Dice un versículo y se recita como si fuera una cancioncilla, sí. Pero todas las cosas ayudan bien, ¿a quién? A aquellos que han sido llamados, ¿conforme a qué? Dice, conforme a su propósito. Yo tengo que ver propósito. Yo tengo que alinearme con el propósito. Yo tengo que ver un referente, ¿qué? El propósito de Dios. Porque cuando yo entiendo eso en mi espíritu, entonces que yo veo que Dios crea, Dios hace, Dios dice, Dios se mueve, pero todo tiene sentido conforme a un propósito. Si no hay propósito y yo no lo veo, nada tiene sentido. Y eso yo lo tengo que tener claro como una guía, como un referente. Ese es el cordel donde el Espíritu Santo edifica en mi vida. Esa es la cuerda. Si no, ¿cómo estamos edificando? Dice la Biblia, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. ¿Sí o no? Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Dios está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Cuando habla a tu espíritu, te tiene que mostrar algo más allá de lo que tú has visto. Y tú esa demostración del espíritu o esa muestra que te plasma es lo que a ti te va a dar aliento para seguir caminando, porque no sometes lo que te pasa, ¿vale? El aquí y el ahora no lo sometes
a la propia circunstancia, lo sometes al propósito. Y entonces empiezas a entender que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Vamos cogiendo onda? ¿Cómo puede un José en Egipto entender que después de serle fiel a Potifar, lo meten en la cárcel cuando rechaza la tentación de serle infiel a su amo y estar con su esposa? ¿Cómo puede eso tener sentido en una mente natural si no sometemos eso a que él entendía que Dios tenía un propósito con él a pesar de todo eso? Pero José estaba mirando el propósito de Dios. Por eso cuando se encuentra con sus hermanos le dice, no pese el haberme vendido, porque Dios tenía un propósito para vida, le dice. Hablamos la semana pasada que Cristo dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué gozo era? Era el propósito que el Padre le había encomendado de salvar todas nuestras almas. Por eso es que sufrió la cruz. Tenía sentido ir a la cruz porque había un propósito de por medio. Nuestra vida tiene que coger sentido espiritual, oye lo que te digo ahora, de peso, y que tú lo tengas súper claro, porque si no en el día malo se te descuadra todo. No consideras a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y tu ánimo empieza a desmayar y llega un momento que tú dices, yo dimito. Y entrega. ¿Sabe qué es lo que es eso? Eso es falta de conocimiento en el propósito de Dios contigo y con la iglesia. Métete esto en la cabeza hoy. El propósito eterno. La voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través del Hijo, impartiéndose en la iglesia para que Él sea el todo en todos. Yo te pregunto a ti, ¿tú para qué estás aquí? Bueno, yo estoy aquí para vivir, para con mi familia, intentar de portarme bien, hacer lo mejor posible. Muchos hermanos tienen eso en la cabeza metido. Yo le pregunto a uno, ¿para qué Dios está salvado? Y dice, hombre, para que lea la Biblia y vaya al culto, está allí con los hermanitos, con el pastor. Ah, ¿para eso está salvado? Sí. Una imagen corta, una visión corta, pero bueno, ahí se mueve. Dios no te ha dado luz de cruce, te ha dado luz de largo alcance. Porque como vayamos con la luz de cruce, pues entonces fuiste tú. No. El origen es el mismo Dios. De Él nace la voluntad, dice, de su propia voluntad. Todo esto ha sido diseñado, dice, por el puro afecto de su voluntad. El punto central es darse a conocer a través del Hijo. Alguien tiene que pulsar la imagen. Jesucristo fue un proyector. ¿De quién? Del Padre. ¿O no dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto a quién? Ahora viene Pablo representando a la iglesia apostólica del primer siglo, le dice a todos los hermanos, sed imitadores de quién, dice. No dice de Cristo, dice de quién. De mí. Como yo a su vez soy imitador de quién, de Cristo, porque yo soy el cuerpo de aquel que es la plenitud, de aquel, entonces yo soy la plenitud de aquel, yo expando su visión, su mentalidad, su proyecto, yo con mi vida, el que me ve a mí, está viendo el proyecto de Dios. La iglesia es la que da a conocer. Esa pizarra donde el mundo tiene que mirar. Entonces tú dirás, bueno, ¿para qué estoy aquí? Estoy aquí para algo más que leer la Biblia todos los días y ir al culto con los hermanitos. Eso forma parte de, pero no es el propósito. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia es un medio que Dios ha escogido para darse a conocer.
El Padre no tenía cuerpo, y cuando viene el Hijo, en la persona encarnada de Jesús de Nazaret, empieza a estudiar los salmos y dice: sacrificios y holocaustos no te agradaron, expiaciones y ofrendas por el pecado no quisiste. Dice: pero me diste un cuerpo. ¿Sabéis qué dice eso en el libro de Hebreos, citando a los salmos? ¿Y qué pasa? En ese cuerpo, ¿qué es lo que Dios ha pedido? Dice: que cada uno de ustedes haga mi voluntad. Y ninguno pudo. Y vino el Hijo y agradó al Padre en un cuerpo como el nuestro, hizo la voluntad de Él. ¿No? Yo estoy aquí ¿para qué? Dice: para hacer la voluntad del que me envió. El Padre entonces sintió el agrado en ese cuerpo, porque Cristo era la extensión del Padre. Ahora Cristo ha vencido y necesita ¿qué? Un cuerpo, para que sea la extensión de Él. La iglesia es un medio, no es un fin, por el cual Dios se proyecta y entonces revela que el proyecto eterno. ¿Y cuál es la finalidad entonces del proyecto? Que Él sea el todo en todos. Yo sé que esto nos cuesta y vamos poco a poco subiendo, escalando en grado de entendimiento, pero Él tiene que ser el todo en todos. Hasta que eso no sea, tú entonces estás aquí por eso, para eso. Que la gente glorifique a Cristo, hermano, con conocimiento de causa. ¿Sabéis que nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu? Lo sabéis, ¿verdad? Hay que provocar que el Espíritu venga a la gente, concientizándolos de pecado, para que digan Jesucristo es el Señor. Cuando la gente dice Jesucristo es el Señor, Él entonces está haciendo el todo en todos. Ayer hubo un revolú aquí en Sevilla de un montón de gente gritando, pero no era Jesucristo el Señor, ¿no? Era culto a otra cosa. Ahora tú figúrate tú. Me parece que se ha conquistado lo más grande y lo más sublime que han tocado ya, y es pura vanidad. Mañana hay que salir otra vez a demostrar. Pasa que el mundo lo vive en esa intensidad. Y la intensidad nuestra nos está faltando esa capacidad. Manifestar la vida de Cristo en mi entorno hasta que en mi entorno Cristo sea el todo y en todos. Porque el medio fue la salvación. O sea, me explico. Cuando Cristo te salva, que es lo que la gente llama salvación, justificación. Técnicamente es esto, justificación. En un momento, en un segundo, Dios te salva por los méritos de Cristo cuando tú crees en Él. Eso no es el fin. Que todo el tiempo en la mente de la iglesia es para ser salvo, para salvarme, para guardar la salvación, para conquistar la salvación y para estar en el cielo. No, 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 no. Eso es el principio. Has entrado por la puerta. Entonces la salvación es un medio. Por causa de la caída del hombre, Dios tuvo que diseñar la salvación. Pero seguimos en base al propósito eterno. Entonces Dios no me salva para que sea salvo. Dios me salva para que alcance el proyecto eterno de Dios. La salvación es un medio, nunca es un fin. Es un medio. Y a muchos se les ha cambiado ese orden de finalidad y dice: no, yo he alcanzado la salvación. Y como he alcanzado la salvación y ya la tengo, entonces tenemos a mucha gente en la iglesia que, como ya no tiene más proyección, empiezan a dar vueltas creyendo que tienen que estar esperando o que tienen que estar haciendo otras cosas, y muchos de ellos caen en distracciones. Como un hermano dijo, dice: cuando la iglesia pierde la visión del proyecto eterno, empiezan a distraerse con el placer. Por eso aparece el pecado, por falta de conocimiento y de visión. Pero no es así. Es hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud y la estatura del conocimiento de Cristo. Y tú dirás: ¿eso cuándo es? Imagínate cuándo es. Por lo tanto, todos los días que tú tienes en esta tierra, Dios te los da para que tú crezcas en eso y te desarrolles en eso. Porque los días son cortos y malos, dice Pablo.
Entonces, redimí el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? Rescátalo. No lo pierdas. No lo mates. Dice un hermano, aquí estoy matando el tiempo. Porque eso es un dicho, ¿no? Un vacío tan grande en el corazón del creyente que no sabe ni cómo hacer, ni para dónde coger, ni nada. Algo pasa. Porque eso crea vacío. La falta de visión. Y llega un momento que el vacío es existencial. Dios nos va a dar a recuperar esa visión. Y no, porque nos tiene que poner claros los términos. ¿Sabéis por qué no hay hermanos aquí hoy? Simplemente porque esto, que a nosotros ya no nos está pesado, a ellos se les hace un mundo. Porque quieren llegar a un local donde esté establecido, mi pedazo de local, mi aire acondicionado, mi pastor con su traje de chaqueta y corbata, y a la raya al lado si puede ser. Como decía uno, el sobre de diezmo en la boca. Mi pedazo de púlpito, ahí esto, y cuando tú le quitas todo eso, se descuadra. Porque dice, esto no es una iglesia. Yo pregunto, ¿conoces tú la definición genuina de lo que es la iglesia? Aquí estamos explicándolo hoy. Ahora Roma nos ha dado a entender lo que es la iglesia. Roma, la historia. La reforma nos han dado a conocer lo que es la iglesia. Pero ¿sabéis qué es lo que define la iglesia? Las páginas de la Biblia y las epístolas de Pablo. Él define lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Es la que da a conocer las inescrutables riquezas de Cristo conforme a su gracia. Es un organismo que tú no le puedes meter mano por ningún cosne, porque es un organismo vivo. Y el diablo es muy astuto y ha hecho de la iglesia una institución. Ya no es la iglesia. Si yo tengo esto que vale para poner el órgano de mi esposa, y ha sido diseñado con ese propósito y con esa finalidad, pero yo tengo una necesidad, yo qué sé, vamos a clavar un cuadro en la pared y cojo yo esto con un martillo, pum, 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 a lo mejor lo clavo, pero esto no fue creado ni diseñado para meter martillazo. Mucha gente está cogiendo la iglesia creyéndose que es otra cosa, porque no conoce la finalidad del proyecto eterno de Dios. La iglesia no es un grupo de gente que se reúne en un local para rezar ni para orar. La iglesia es mucho más que eso. Es el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que tú te metes en esos versículos que hemos leído y tú te puedes pegar días, meses y años ahí metido y no sale de la plenitud que hay ahí. Las epístolas son muy densas porque no hablan en un orden que es figura y sombra, sino que te meten la sustancia y Dios es espíritu. ¿Sabéis lo de dónde viene el término griego de plenitud? Viene del griego pleura. El griego pleura la pleura de Dios significa esto, que yo abro aquí un grifo, ¿vale? Y sale agua. Y tú dices, ¿cuándo se para de salir agua? Y yo digo, ¿pasan por aquí todos los océanos que hay en el mundo? Y todas las cataratas que hay arriba de agua, tú te esperas que venga la última gota y todavía va a seguir saliendo agua. ¿Por qué? Porque la pleura de Dios es el sinfín de Dios. Eso es la plenitud. Pues eso está contenido dentro de la iglesia. Había un hermano que decía, no, hermano, déjame, no me meta aquí porque yo estoy ahora mismo que ya, no sé, esto, el universo me agobio. Pero es que como no te metas esto, te dejo suelto 5 minutos y estás en el Facebook saludando a las chicas. Y el del norte.
Hay que meterte sustancia. El propósito es alcanzar. La salvación no es el propósito, es el medio. Dios no nos salvó para ser salvos, sino para alcanzar el propósito eterno. Así es la única forma que tiene sentido la vida del creyente en este mundo. Ahora vamos a ser honestos. ¿A cuántas de nosotros nos han acontecido situaciones en el momento o en el tiempo donde eso presiona tanto nuestro espíritu, nos oprime hasta tal punto que tú dices, esto no tiene sentido? Porque el diablo te lleva a que tú razones sin la mente de Cristo. Y sin la mente de Cristo, ¿qué sentido tiene tanto sufrimiento? No tiene sentido ninguno. Si hay gente aquí en España que tiene sueldo, tiene nómina, tiene trabajo, tiene todo lo que supuestamente podría tener una persona y se están suicidando de la opresión porque no le ven sentido a la vida. ¿Cuál es la vía de escape en la iglesia? Es que Dios nos ha dejado una visión, un proyecto, un propósito. Dios te llama y te dice, ven para acá, y te muestra. Y tú lo ves, sí, visión. Llamado, visión, luego viene la misión. Primero te llama, te revela y te envía. Ahora que yo me paro aquí y dice, hermano, venga, vámonos. Y ya otro por ahí, venga, vámonos, me saca la caja de esto, lo otro, un 20 tú. Bueno, ¿qué hacemos? Y dice, no sé, pero está bueno el culto, ¿no? Venga, pues. Y damos 6 vueltas y después dice, ¿para dónde cogemos? Y dice, no sé, el hermano Oscar y yo, ya no hay más. A los 2 meses apesta esto a tobillo negro. Porque no hay visión. No se trata de eso, hermano. Yo os doy mi palabra de corazón delante de Dios, de verdad. Yo no estoy aquí por nada de eso. Estoy porque siento en mi espíritu que hay más, pero más de lo que nosotros hemos conocido hasta hoy de Él. Y vamos en pos de buscar eso. Dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo, dice. ¿Hacia dónde? Dice, hacia la meta, hacia el blanco, hacia alcanzar el supremo llamamiento de Dios. Quiero alcanzar aquello para lo cual Él también me alcanzó a mí. Y que cuando yo acabe mi jornada aquí en esta tierra, yo pueda decir, he corrido la carrera y he peleado la buena batalla. Y he guardado la fe. Por lo tanto, me está reservada la corona que me va a dar el juez justo en aquel día. Y que yo lo diga con conocimiento de causa, con propiedad, con criterio. Porque cuando hay visión, entonces hay definición. Y yo digo, esto es una pandereta y punto. Con toda la propiedad del mundo. Y digo, y no me la vaya a coger nadie para clavarme una puntilla en la pared, porque esto es para alabar a Dios. Porque la visión te da criterio para que llames a las cosas por su nombre, y las cosas cuando están definidas por su nombre es porque Dios le ha dado razón de ser en su nombre. Y que cuando yo digo una pandereta, tú entiendes que eso es para alabar a Dios y no para clavar puntillas, porque para clavar puntillas es un martillo. Y no hay confusión. ¿O no? Porque el mundo cuando tú dices un varón, sí, tú ya no puedes decir que un varón está para una mujer. El mundo ya te confunde, dice, bueno, un varón también puede estar con otro varón. No, mire usted. Eso no tiene usted capacidad, ni autoridad, ni criterio, porque usted no es el autor de nada de esto. El autor ha dicho, varón y hembra los creó, se unirán, serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Quién dice eso? ¡La iglesia! Con la autoridad que Dios le ha dado. Si luego nos meten un machotado, nos dan una pedrada por atrás, bueno, eso forma parte de... Pero la verdad ahí. Y no temblando, no, definido, clarísimo, al milímetro. Y llega el diablo y te pregunta una vez, ¿tú estás seguro? Dice sí. Y te pregunta 16 veces, ¿tú estás seguro? Le dice que sí, estoy seguro.
que tiene que estar incierto eres tú. Porque tú, cuando vas para el lago de azufre y fuego. ¿O no hay esa claridad en la iglesia? Para llevar a cabo entonces este propósito del que estamos hablando correctamente, hace falta una dinámica de entendimiento en el proceso. A pesar que es lo que ¿a qué me refiero? Tenemos que empezar a operar y a trabajar con una conciencia sujeta a lo eterno. Tu conciencia tiene que estar libre de obras muertas, limpia por la sangre de Cristo, pero sujeta a lo eterno. Tú no puedes tener una conciencia contaminada ni cauterizada. ¿Por qué se contamina la conciencia? Cuando cometes pecados y ya no puedes entonces sentirte limpio. Empiezas a infravalorar el poder que tiene la sangre de Cristo a los ojos de Dios. Porque te miras a ti con tus propios ojos. Ya entras tú otra vez como el protagonista de esto. El propósito eterno, el protagonista se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo se ha presentado delante de Dios en tu lugar y le ha ofrecido tu vida en lugar tuyo. Y la vida de Cristo es tuya a ti delante de Dios. Por lo tanto, cada vez que Dios te mira a ti, no te ve a ti, ve a Cristo y te ve perfecto, irreprensible y sin mancha. Cuando tú empiezas a contaminar tu conciencia es porque te ves a ti mismo sin la conciencia de Cristo. No entiendes que Cristo te ha reemplazado totalmente delante de la presencia de Dios, otorgándote una identidad nueva. Tú tienes que asimilar esa verdad y cuando metas la pata, porque dice la Biblia que metemos la pata y si alguno no la mete, pues entonces está haciendo a Dios mentiroso, pero cuando pecamos dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo. Pero cuando tú te metas la pata, confiesas y eres liberado de eso y de toda maldad, dice. Dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo te limpia, te hace la conciencia limpia. Muchas personas están retrayéndose y no pueden avanzar porque tienen la conciencia llena de obras muertas. Y dice el escritor de Hebreos, si la sangre de animales y de machos cabríos mezclada con las cenizas de la becerra roja, dice, limpiaban y santificaban a los inmundos, ¿cuánto no más la sangre del Hijo de Dios, el cual se ofreció al Padre mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo? Claro que te limpia. Esa sangre está en la presencia de Dios. No se ha corrompido. Está presente. Además, Cristo la ha metido arriba. Arriba no hay tiempo. Eso no se corrompe. Eso no se seca. Está ahí. Está viva delante de Dios. Es como una corriente que corre delante de Dios y limpia tu pecado a tiempo real delante de la presencia de Dios. Eso es una conciencia que está agarrada a lo eterno. Ahora, hay otra forma de que la conciencia también se desvirtúa y se desconecta de lo eterno. Cuando tú a lo mejor cometes errores, cometes pecados o no estás llamando a las cosas por su correcto orden o por su correcto nombre. No quieres enfrentar la verdad. Mira, nada podemos hacer contra la verdad, dice la Biblia, sino por la verdad. Cuando tú yerras, la solución es arrepentimiento, confesión y fe. Pero nunca justifiques el pecado. Porque si lo justificas, ya tu conciencia no está correcta, está cauterizada. En el momento que tú confiesas tu pecado, tu conciencia te trabaja bien. Porque siempre el Espíritu te lleva al arrepentimiento. Es imposible que un cristiano esté pecando y ahora diga, bueno, pues como el hermano Oscar o la palabra de Dios dice que Cristo limpia todo pecado, pues yo no tengo que sentirme malamente. No, tú te sientes mal y confiesas y te arrepientes. Y la sangre de Cristo te limpia. Pero no te saltes ese proceso porque entonces de la gracia te vas al libertinaje. Y tu conciencia entonces no está limpia. No está correcta. Eso es en un extremo. En el otro extremo es que me siento tan contaminado que no llego nunca a creer que la sangre de Cristo me limpia todo pecado y además estoy continuamente haciendo obras para que Dios me limpie y déjame que coja, no sé, algo para flagelarme como hacían los frailes de la Reforma para purificarse.
Había un cura que decía, porque ustedes saben que en el orden católico se le prohíbe a los curas y a las monjas que se casen y hagan vida conyugal. Dice la Biblia que eso pasaría en los postreros días, que vendrían gente que prohibiría casarse, que tienen la conciencia cauterizada, ¿eh? Y le preguntaron a un cura por radio, bueno, ¿usted cuándo le viene? Porque usted tiene el don de continencia. Y dice, bueno, yo ahí ando peleando. ¿Qué hace usted cuando le viene la necesidad de varón? Dice, yo cojo una goma de butano de estas naranjas buenas con el capuchón, me pego 4 o 5 surregazos y se me quita todo sí o sí. Eso no es el diseño, ni es la forma legal de pelear, lo de Dios. Dice el apóstol Pablo, hermano, si alguno se está quemando, porque si has venido libre, pues quédate libre. Y si estás ligado a pareja, a cónyuge, pues... Pero si te está quemando, dice, buscate una hermana en el Señor, con tal de que sea en el Señor. El diseño de Dios, las escrituras. Pero desvirtuamos la verdad. Y le queremos poner a los hombres una capa de super coco. Y está todo el día cayendo al vacío. Entonces, hemos leído ahí que estábamos predestinados para esta gracia. Oye, ustedes saben que la doctrina de la predestinación ha traído mucha controversia porque Calvino dijo que estábamos predestinados conforme a la soberanía de Dios. Mira, hacer una doctrina de la predestinación conforme a la soberanía de Dios no es correcto, porque Dios no ha pedido eso. Además, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es que entren por la puerta para que después caminen en el camino. Una cosa es entrar, hemos dicho que la salvación es un medio. Yo entro por la puerta y así salvo. Ahora tengo que andar en el camino de santidad por la obra del Espíritu. Pero Él dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, no puede existir una predestinación donde Dios dice en su soberanía, tú te vas a salvar, pero tú te vas a condenar. Eso no es predestinación, ni es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, ni aquí ni en Romanos. La predestinación de Dios está sometida al previo conocimiento de Dios, que es la presciencia. Dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Porque Él sabe los que van a creer al mensaje. Dice que el que cree al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque tenemos un derecho, una libertad, un libre albedrío que todo el mundo podemos hacer uso o no. Pero todo el mundo está facultado por Dios para creer. Otra cosa es que yo diga, no, yo no quiero hacer uso de creer. Pues allá usted con su decisión. Pero todos estamos facultados para creer. Ahora, cuando Dios ve que tú crees, entonces te predestina. Por lo tanto, la predestinación no es una doctrina, es una revelación. Porque a los que llamó, a los que conoció también llamó. Y a los que llamó predestinó. Y a los que predestinó dice que justificó y glorificó. Por eso cuando Dios te predestina en Cristo, te llama y te dice, ven para acá que te voy a mostrar. ¿Y qué me vas a mostrar? Te voy a mostrar mi propósito eterno. La predestinación es una revelación. Dios te descorre para que veas. Y cuando tú descubres en ese descorrimiento que eres predestinado en Jesucristo, haces las revoluciones de la inquietud, de todo eso, se viene abajo y se te mete una paz en el corazón que no es normal. ¿Por qué? Porque el efecto de la justicia es paz. Y ahora tú tienes seguridad 100%, porque viene por revelación del Espíritu. No que tenemos a gente ahí todos corriendo haciendo, ¿qué pasa, hermano? No, que es la salvación, que hay que guardarla, que esto, que lo otro. Y todo el mundo con una inquietud. Viene el diablo, no sé qué. Una presión espiritual que no es lógica porque no viene en el orden de Dios. Aquí tenemos un hermano que habla con él y dice, tú en el reposo de Dios, hermano. Transmite ese reposo. El reposo de Dios es quietud en cuanto a estas cosas. No que yo me busco una hamaca ahora y me pongo allí a todo lo que da. No es eso. ¿Entendés? Es un reposo carnal.
Por eso que nuestra comunión con Dios tiene que estar basada en lo que Él es. Y no en mi comportamiento ni en las circunstancias del momento que a mí me pasan o que yo hago. Yo no puedo basar mi relación con Dios en base a eso. Porque mi relación con Dios está establecido en lo que Cristo ya ha hecho. Si yo me retraigo porque fallo hoy, estoy dejando de creer al proyecto de Dios eterno. Porque yo he fallado y lo reconozco. Pero hay uno que no ha fallado. Se llama Jesucristo. Él no ha fallado. Se ha presentado delante de Dios, dice la Biblia. Y no lo ha hecho con sangre de toros ni de machos cabríos, lo ha hecho con la suya propia. Y se ha sentado a su diestra. Y dice que el Padre le ha dicho: ven aquí, siéntate a mi diestra, que ahora voy a poner a todos tus enemigos debajo de tus pies. Por eso dice Proverbio: acercaos confiadamente, ¿a dónde? Ese es nuestro trono, ese es nuestro altar. Antiguamente era la fiscalía donde se anotaba todo. Había que pagar, queda todo registrado en un memorial de nuestras faltas. Pero hoy día se ha convertido en el trono de la gracia. ¿Y por qué te dice que venga con confianza? Para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Porque hay alguien que ha saciado toda la demanda de justicia que pedía esa fiscalía. Se llama Jesucristo y eres el que está allí al frente de ese trono. Es como que Él está aquí y tú llegas. Dice: acércate con confianza. No dudes. Porque alguien ya está cubriendo tu falta. Y tú ahora te tienes que llegar con toda la confianza del mundo a ese trono. Es el trono de la gracia. Es nuestro altar. De ahí comemos nosotros. De ese altar no pueden comer los religiosos. Llámale como quiera, llámale evangélico, pentecostales, bautistas, católicos, como quiera. No pueden comer ni servir a ese altar. Ese altar está predestinado para los que han sido llamados, escogidos, predestinados, justificados y glorificados. Nuestra comunión con Dios tiene que estar basada en eso. Vamos un momentito a 2 de Corintios capítulo 4. Un momentito. Versículos del 16 al 18. Un momentito nada más, ¿vale? Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Acordaros que estuvimos hablando la semana pasada en cuanto al desánimo. Dice: hasta que vuestro ánimo no se canse. ¿Hasta qué? Dice: hasta desmayar. Ahora te dice aquí, dice: por tanto no desmayamos. ¿Por qué? Dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Y cómo se puede renovar? ¿Es posible que el de afuera se desgaste y el de adentro le pase todo lo contrario? ¿Se vaya renovando? Dice: porque esta leve tribulación momentánea, oye eso, ¿cuántas leves tribulaciones momentáneas tienes tú a lo largo del día o a lo largo de la semana? Problema, un problemilla o un problema gordo. ¿Sabes cómo lo llama la Biblia? Leve tribulación del momento. Ahora tú dices: pero es que esto es demasiado. Que esa leve tribulación te descoloca muchas veces y te saca por falta de conocimiento en el propósito de Dios. Ahora, ¿sabes lo que hace esa leve tribulación? Produce en ti, dice. No dice la Biblia que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Cómo lo hace? Con las pruebas, con las tribulaciones. Una leve tribulación momentánea produce en ti, ahí lo dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso tienes que pasar por las pruebas, porque ahí es donde se convalida. Ahí se convalida, ahí hacen el cambio, la transferencia
y te van metiendo peso de gloria porque tú, la leve tribulación momentánea, dice, esto me ha venido porque me va a ayudar a bien para el proyecto que Dios tiene conmigo, que es eterno. Si yo soy capaz de asimilar la prueba y la conecto al propósito de Dios, esa prueba produce en mí un peso de gloria. Voy entonces soportando su presencia. Porque a Dios se le mide, ¿no? Los hombres te miden. Y dicen, vamos a ver cómo está de santo, vamos a ver cómo está. Y te carzan. Y te valoran. A ver si eres espiritual, si eres carnal. Si estás circuncidado, si no. Si diezmas, si no diezmas, si te sometes, no te sometes. Es una valoración humana y carnal. Pero Dios no te mira así. La valoración de Dios es si tú crees de todo corazón que cada prueba que te viene es porque tiene un proyecto contigo. Y tú la prueba la conectas al propósito eterno y hace que esa prueba produzca en ti un peso de gloria. Va cogiendo peso de trigo. Contra más peso coja de trigo, porque tú tienes que ese trigo, no cizaña, la prueba cada vez viene y no se lleva el trigo. La prueba se lleva la cizaña.